Política pública y COVID-19. Primero, ¿por qué razón la caída de los precios del petróleo y el carbón afectan el déficit fiscal del país? Los precios del petróleo y el carbón afectan el déficit fiscal porque los precios del gobierno se ven involucrados en tres canales de afectaciones. El primero es a través de los tributarios, que es por los pagos de dividendos de la empresa Ecopetrol y por el pago de las regalías, ya que de acuerdo a las estimaciones del gobierno nacional, por cada dólar de reducción del producto de diésel, los ingresos fiscales pueden llegar a reducir 400.000 millones de pesos al año. Ecopetrol, la empresa nacional más importante del país, prevé una disminución de ingresos de 12,1 billones de pesos como consecuencia de una caída a nivel internacional y también una caída muy grande en la producción de toneladas de producto, como lo son 35.000 barriles diarios. Esto perjudicaría mucho al país, ya que la empresa multinacional es la que trae ingresos positivos al país y ayuda al presupuesto que el gobierno necesita tanto para los ingresos y gastos, para reducir deudas y cubrir necesidades de proyectos que el gobierno ha idealizado para los objetivos a corto plazo. Además, la empresa ayuda mucho con las obligaciones en los diferentes departamentos del país, con los gastos que se generan en los territorios. Pero ahora que no se reciben los dineros necesarios, la empresa ha determinado reducir el presupuesto que se tenía, ya que los países, al ver que el petróleo y el carbón no son viables, ahora para adquirirlos, lo intervienen en las necesidades básicas que la población y comunidades grandes necesitan. Segundo, acorde a la lectura, el Banco de la República ha comprado deuda pública en el mercado secundario por 2 billones de pesos, mientras se comprometió a comprar deuda privada de establecimientos financieros con vencimientos entre 1 y 3 años por billones de pesos. Explique, determinando qué herramientas de política monetaria se emplearon, cuál es el fin de esta medida. El Gobierno Nacional tomó varias medidas financieras en donde tuvo que recurrir al Banco Mundial para préstamos de determinadas cantidades de dinero, pero tuvo que acudir a varias opciones de fuentes de ahorro que existen en el país, como son fondos monetarios de pensiones en FOMPET, el FAE, el Fondo de Ahorro y Estabilización y el FRESH, que son fondos de reservas que se autorizaron de acuerdo al decreto 4444 del 12 de marzo del 2020. Y la segunda herramienta o método que empleó el gobierno fue decretar una deuda forzada por parte del sector financiero por una cantidad de 9 millones de pesos. Con el fin, estas medidas fueron tomadas por el gobierno para financiar y ayudar a la comunidad en general por el estado de emergencia que estamos viviendo, brindando subsidios de solidaridad a las personas que más lo necesitan y también para ayudar al sector económico y las empresas que hoy en día no están contratando a nadie. Por eso el gobierno tomó la medida de endeudarse aún más. Tercero, ¿por qué se afecta la independencia del Banco Central si el gobierno se financia con un préstamo directo de ese organismo? Se afecta porque las entidades que están asociadas con el gobierno van a tener la alternativa de sacar el dinero del Banco Central de algunas cuentas de los ahorros que tienen dichas empresas para poder dárselo a la nación, cuando en la caja principal ya no hay dinero y siempre van a sacar fondos de otras cuentas, ya que el préstamo financiero que se solicitó no es suficiente y no alcanza a cubrir las necesidades que el país necesita con urgencia. Además, siempre van a existir recursos alternativos donde poder sacar dinero, aunque no es el hecho de sacar en todo momento los recursos que tiene el país, ya que el gobierno no está pensando en el futuro y se está endeudando más y también está haciendo aumentar los déficits que se le fueron otorgados, y al sacar más dinero del Banco Central, este va a sufrir consecuencias al quedarse sin recursos, ya que empiezan a escasear. Cuarto, ¿en qué consiste la regla fiscal? Es un mecanismo creado en el 2011 bajo la Ley 1473 y consiste en que el gobierno debe reducir la diferencia de los ingresos que recibe la nación y los gastos que se causan. Esto por lo general debe ser consultado por el comité consultivo, donde se ven obligados a dar su opinión los investigadores, conocedores del tema y los congresistas. La regla fiscal se creó con el propósito de reducir el déficit y reducción de las deudas que se tienen. Se creó con el fin de buscar ajustes anuales macroeconómicos, ya que las expectativas del petróleo no eran las esperadas y por eso se modificó y se creó este parámetro para cubrir con el déficit promedio y que este no se vea tan golpeado con sus ingresos, ya sean altos o bajos. Esto quiere decir que el logro del déficit fiscal es regular a los ingresos de la nación y tratar de ahorrar en los periodos en el que el petróleo supera su precio normal. Quinto, ¿qué efectos económicos tiene la deuda pública en el corto y el largo plazo? Los efectos económicos de la deuda pública en el corto plazo es que la deuda tendrá que cubrirse el menor tiempo posible y tendrá unas tasas altas del monto acordado. Eso también perjudica a la ciudadanía, ya que eso significa que entre más le suban a los productos y servicios, las personas no darán abasto con una renta básica, ya que si el gobierno reestructura a un plazo determinado la deuda, deberá sacar el dinero de algún lado. Eso significa que sacará el monto a través de la ciudadanía y la va a extender por más tiempo la deuda, aunque el gobierno debe buscar alternativas y tratar de no endeudarse tanto y tratar de ahorrar en los propósitos y proyectos que se tienen presupuestados. Política pública y COVID-19. Primero, ¿por qué razón la caída de los precios del petróleo y el carbón afectan el déficit fiscal del país? Los precios del petróleo y el carbón